Señor, busco refugio en ti. El Salmo 31, 30 en la liturgia de las horas dirá lo siguiente. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí, date prisa en liberarme. Sé para mí una roca de refugio, el recinto amurallado que me salve. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, Señor Dios fiel, me librarás. Aborreces a los que adoran ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. Gozaré y me alegraré de tu bondad, porque has mirado mi aflicción y comprendido la angustia de mi alma. No me dejaste en manos del enemigo, me has hecho caminar a campo abierto. Ten piedad de mí, Señor, pues estoy angustiado. Mis ojos languidecen de tristeza. Mi vida se consume en la aflicción, y 1000 años entre gemidos. Mi fuerza desfallece entre tanto dolor, y mis huesos se deshacen. Mi enemigo se alegra, mis vecinos se horrorizan, y se espantan de mí mis conocidos. Si me ven en la calle, se alejan de mí. Se olvidaron de mí como un muerto, soy como un objeto inservible. Oigo los cuchicheos de la gente y se asoma el terror por todas partes. Se unieron todos en mi contra, tramaron arrebatarme la vida. Pero yo, Señor, confío en ti. Yo dije, tú eres mi Dios. Mi porvenir está en tus manos. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Que sobre tu servidor brille tu rostro. Sálvame por tu amor. A ti clamé, Señor, no sea confundido. Confundidos sean los impíos, lánzalos a la mansión del silencio. Enmudece los labios embusteros, que hablan insolencias contra el justo, con orgullo y desprecio. Qué bondad tan grande, Señor, es la que reservas para los que te temen. Se la brindas a los que en ti esperan, a la vista de los hijos de los hombres. En secreto junto a ti los escondes, lejos de las intrigas de los hombres. Los mantienes ocultos en tu carpa y los guardas de las querellas. Bendito sea el Señor, su gracia hizo maravillas para mí. Mi corazón es como una ciudad fuerte. Yo decía en mi desconcierto, me ha arrojado de su presencia, pero tú oías la voz de mi plegaria cuando clamaba a ti. Amen al Señor todos sus fieles, pues Él guarda a los que les son leales, pero les devolverá el doble a los soberbios. Fortalezcan su corazón, sean valientes todos los que esperan en el Señor. Bueno, es la continuación de esta serie 150 días con los salmos, iríamos por el día 31. Eh, justamente profundiza en un salmo un poquito más extenso de lo que habitualmente vamos leyendo, y un salmo que tiene como muchas aristas que se pueden ir reflexionando por parte. El primer punto que podemos destacar de este salmo es una enseñanza para todo cristiano. Una enseñanza que todos estamos en aras de construir para nuestra propia vida. No es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia propia o de acompañar familiares que hemos sido personas de ir a misa los domingos, hemos sido personas, quizás unos más que otros, de oración, de rezar rosario, de ser catequistas, de predicar. Y sin embargo, cuando se sobreviene una adversidad, una enfermedad, una tragedia, pues inmediatamente entramos en un estado de depresión, de angustia, de dolor, que desde la humanidad es totalmente comprensible. No lo estoy juzgando. La invitación es avanzar un poquito en la madurez cristiana, proceso en el cual por supuesto yo también estoy. Yo no puedo decir que yo he alcanzado esa madurez. La madurez cristiana, que a los ojos del mundo, de la mundanidad,
se le llamaría fanatismo o estupidez, y me disculpan la expresión, pero es así. O sea, una persona que analiza su vida, como lo voy a explicar ahorita, es una persona que la pueden calificar fácilmente de tonta, de fanática, de inclusive surrealista, o sea, una persona que no tiene los pies en la tierra. Pero el cristiano, el que crece en su fe, una de las cosas que hace principalmente es abandonarse en Dios a todo. Pero cuando digo a todo, personas que me escuchan, es literalmente a todo. Es la economía, es la familia, es la vida sexual, es la vida profesional, es la vida de fe, es la salud y la enfermedad. Y en todo, alaba y da gracias a Dios. Eso no es fácil, insisto. Para mí decirlo es muy fácil. Lo estoy diciendo desde mi salud. Lo estoy diciendo desde la comodidad de mi hogar. Escucharlo de un mártir, de un perseguido o de un enfermo terminal es otra cosa, es otro nivel. Yo tuve la oportunidad de conocer a una... Wow, esto lo he dicho yo también en otras oportunidades. Yo tuve un año que prácticamente cada año que pasó fueron como 5 acontecimientos seguidos. En cada año que ocurrió hubo episodios de personas que murieron por enfermedad de cáncer. Y personas, unas más allegadas que otras, pero a todas las conocía. Y hay una particularmente que fue catequista, lamentablemente por muchos años fue muy adicta al cigarro. Y eso le pasó una enorme factura. Pero recuerdo que ella primero se hizo en su enfermedad para ella fue un retiro espiritual, un cáncer de seno que bueno, se puso agresivo, hizo metástasis y al final escuchó lo que nadie quiere escuchar de un médico, ¿no? Ya no hay nada que hacer, calidad de vida, etcétera. Una persona, yo diría, relativamente joven, no creo que llegara a 50 años o si no estaba por ahí sondeándolo, pero no era muy mayor, tenía una hija pequeña, una hija que tendría 6 7 años cuando ella ya es llamada al encuentro con Dios. Pero ella hizo la primera devoción que ella aprovechó en su enfermedad fue no pelarse, discúlpeme lo criollo, las coronillas de la Divina Misericordia que pasaban en TV Familia o en EWTN, uno de esos dos canales, a las 3 de la tarde. Y ella se hizo una devota, pero fiel a la coronilla de la Divina Misericordia. Y de hecho tomó su enfermedad para luego, en la medida que avanzaba, ir despidiéndose de sus hijas por separado. Eran dos hijas, una ya era más mayor, más enfermera, muy duro para ella. Las llamó aparte, les aconsejó. Me recordó mucho el final de la vida que se cuenta, que lo vi en una película del padre de San Alberto Hurtado, padre chileno, que él agradecía su enfermedad y que Dios le había en su misericordia dado esa enfermedad, dándole la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Entonces, el, el Señor en el Salmo, cuando dice que es una roca de refugio, literalmente la roca, usted está en una cueva relativamente profunda, relativamente alta, que además sea de roca, pues sea de piedra maciza, y usted está allá adentro, de afuera puede estar tronando, relampagueando, vientos huracanados, y si usted está ahí, usted está seguro. La roca ofrece ese símbolo de estabilidad, pero también hay una figura que voy a rescatar, porque también la escuchaba en estos días en una prédica. Hay una expresión bíblica que dice Yahvé Sabaoth, creo que es la visión que tenía el pueblo judío, judío de israelita, del Dios guerrero, el Dios que daba batallas. Por lo menos el libro de Josué son constantes batallas y Josué fue el que fue conquistando esta tierra prometida que Dios le había, valga la redundancia, prometido al pueblo de Israel, y lo fue ayudando a triunfar en batalla, o sea, contra todos estos pueblos bueno, que eran pueblos paganos, ¿no? Luego estaba el mismo rey David, también Saúl. Hay que rescatar un poquito también la mirada hacia el rey Saúl. Saúl también fue un rey guerrero. Y Dios era el Dios de las batallas. Moisés también libró batallas en el desierto. Entonces, decía el padre que nosotros no debemos perder esa mirada del Dios guerrero. Aunque a algunos no les guste, porque no, Dios es misericordia, Dios es amor, y bueno, ya yo esto lo he explicado hasta el cansancio, pero no me cansaré de hacerlo. Dios sí es misericordia y sí es amor, pero también es interesante entender que nosotros estamos constantemente en una batalla espiritual, con enemigos claros. El demonio y los demonios en general es tentarnos, es sacarnos de la gracia, es seducirnos para apartarnos de Dios
para compartir la desgracia y la miseria que ellos tienen de no vivir en el amor de Dios. Entonces, si bien los demonios no pueden hacer nada contra Dios, ni contra sus ángeles, ni contra el cielo, la única forma que encontraron de herir a Dios, si cabe el término, o de entristecerlo, de lastimarlo, es a través de perdernos, perder almas que le pertenecen a Dios, ¿no? O sea, alejar al hombre de Dios, de la gracia. Inclusive ir reduciendo la fe en nosotros a la nada, a un mero rito bueno, símbolos y tradiciones, pero lo mismo que el carnaval, que lo mismo que cualquier fiesta, feriado nacional o ir a la playa. O sea, momentos. Dios sería un momento o momentos en nuestra vida, pero no sería el todo. Y el salmista justamente nos invita a esto. Otra cosa importante es que el salmista describe a una persona que padece o puede ser pánico social, ansiedades, tristezas, víctima también de las murmuraciones, del chisme, de lo que destruimos con nuestra lengua a muchas personas. Puede verse aquí quizás la expresión también o identificado a las personas que hoy, a lo que hoy se define como el bullying, ¿no? El chalequeo en Venezuela. Las personas que son maltratadas por su físico, por su manera de ser, por su manera de hablar, de pensar, y se ven reducidas a la nada. Entonces, él en el versículo 15 de este salmo dice, pero yo, Señor, confío en ti, tú eres mi Dios, y punto. O sea, lo demás me resbala, sería como decirlo así, ¿no? En cierta forma, nosotros no somos tan indiferentes a los comentarios de las personas. Y, por ejemplo, cuando uno es joven, yo me acuerdo que uno pensaba que uno salía a la calle y todo el planeta volteaba a verte, ¿no? Cómo te peinabas, cómo te vestías, qué zapatos tenías, si las medias combinaban con el pantalón. Uno pensaba eso pasa en hombres y en mujeres también, por supuesto, pasa. Resulta ser que cuando tú vas creciendo, tú te vas dando cuenta que pues, a veces tú no te peinas, tú vas a la panadería o al abasto y tú vas en cholas y sin peinarte y la gente te saluda igual y le vale si tú estás peinado o no estás peinado. No se detiene, o sea, uno no puede pensarse tan importante para el mundo, más sí para Dios. Porque si uno vive de cara a la imagen y de agradar a los demás, es lo que le pasa a muchas jovencitas, por ejemplo, adolescentes o ya en una etapa adulta pero joven, que sienten que tienen que empezar a veces a mostrar más de su cuerpo. Empiezan con un escote, después empiezan con otro escote, después empiezan a salir sin escote, pero solamente con sostén. Y todo es para obtener likes, me gusta, seguidores, ¿no? Y te vas haciendo pues un instrumento, tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y esto también lo he visto en hombres, ojo. Se va haciendo un cuerpo de entretenimiento, algo que no inspira. Yo digo que una de las reflexiones más grandes que tenemos que pensar los cristianos es que inspiramos en los demás. O sea, que nuestra presencia en otro, el ser objeto perceptible para otros, ¿qué mueve en el otro? Si movemos deseos, si movemos lujuria, si movemos codicia, si movemos avaricia, si movemos rabia, eso tenemos que reflexionar. El pecado lo puede estar cometiendo el otro, pero el estímulo no deja de tener una responsabilidad en ese pecado. Y eso también hay que, en un acto de caridad y de humildad, tenemos que reflexionarlo mucho. Porque ya yo lo he dicho, los pecados más humanos y después de la soberbia, el orgullo, que es un pecado terrible, es la avaricia, perdón, no es la avaricia, perdón, es la vanidad y es la lujuria. A veces la lujuria es más inclinada en el hombre y la vanidad más a la mujer, pero eso no quiere decir que no pueda coexistir en ambos, ¿no? Entonces, yo creo que este salmo pues nos invita precisamente a adentrarnos en la confianza en Dios, a bendecirlo, a tenerlo como una fortaleza, como un gran compañero de camino, como una roca firme para nuestra fe. Fíjense que el contexto de la roca es importante porque el mismo Jesucristo colocaba la parábola del hombre que construía su fe sobre la roca y no sobre la paja o sobre una tierra que no movía protección. Y otra cosa, ya con esto voy cerrando. Jesús en su caminar humano, histórico con nosotros,
es impresionante, y eso uno lo va descubriendo sobre todo cuando vas leyendo Salmos, cómo Jesucristo muchas de las cosas que decía derivaban de un salmo. Por ejemplo, aquí lo vemos en el Salmo 31, cuando él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se dice que fue la última palabra que proclamó el Señor antes de morir en la cruz. Entonces ahí estaba orando. Hay otro salmo, ahorita no el Salmo 22-21, que también lo dijo en la cruz, que es cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego ese salmo es todo lo contrario a lo que puede sugerir esta introducción del mismo. Es una confianza plena en Dios. Entonces, ciertamente Jesús es una profecía viviente, es la palabra de Dios hecha carne. Por eso, muy atinadamente, el evangelista Juan, en su introducción al Evangelio, dice, en el principio era y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y después dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque es que inclusive cuando Jesús es tentado en el desierto, el demonio le decía una frase bíblica y Jesús le decía otra. Esa es la importancia de entrar en este conocimiento, en este ejercicio de conocer, de escudriñar la palabra de Dios con tranquilidad, sin apuros. Yo pienso todo lo que a mí me falta por aprender de la Biblia, y yo estoy seguro que la vida no me alcanza. O sea, yo tendría que meterle un cholazo muy grande, porque yo tengo tantas series que a mí me gustaría hacer, que las hago en parte porque también me obligo y me motivo a profundizar más en la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, ahorita está la luz de su palabra, que toma un texto del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero luego se puede profundizar tremendamente solamente en las cartas de San Pablo, por ejemplo. Me gustaría luego hacer una serie sobre los padres de la iglesia, pero bien hecha, conseguir el material y poderme a compartir ese conocimiento que yo también adquiriría. Una charla, una formación sobre María, porque parece mentira, pero todavía hoy se escucha, inclusive en sacerdotes, en consagrados. Lamentablemente conocí un caso reciente, un testimonio muy lamentable de un sacerdote que cuestionaba el dogma de la virginidad de María, pero no porque sea sacerdote, es que eso no lo debe cuestionar ningún laico, y yo también lo he escuchado de laicos, y eso es producto de una muy mala formación que además mundaniza mucho la fe. La fe no es mundana, la fe no tiene nada que ver con este mundo. La fe es un regalo del cielo donde todo es perfecto, donde la pureza es perfecta, donde todo lo que emana de Dios es bueno. Y bueno, Dios quiso compartir un ratico de su existencia con nosotros bajo la naturaleza humana, pero no podemos reducir a la humanidad a un Dios nos invita a elevarnos más bien a la santidad, que además la santidad es perfección, y la perfección es vivir una gracia total, ¿no? Entonces, bueno, con los salmos alabamos al Señor, aprendemos de Él, le pedimos que sea nuestra roca, nuestra fortaleza, y al final la palabra que más vengo usando estos últimos días es abandonarse en lo total, en lo absoluto, a la voluntad y a la providencia de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.